han aterrizado, cojo una furgoneta y bajo. Aquí estoy, sobre un pueblo de Sevilla llamado Montellano, con mi parapente a 2000 metros de altura y subiendo en una térmica o corriente ascendente que en este caso tiene una velocidad vertical de unos 4 o 5 metros por segundo. Pero, ¿qué es una térmica? ¿Por qué y cómo se forma? ¿Por qué en un parapente podemos llegar a subir sin ningún tipo de propulsión mecánica a esta altura e incluso en ocasiones hasta 4 o 5000 metros? ¿Cómo podemos desplazarnos a veces a distancias superiores a los 250 kilómetros con solo la fuerza del viento? Pues bien, comencemos por el principio. Acabo de despegar de la ladera de Montellano y me dispongo a buscar una térmica o corriente ascendente para poder subir el máximo posible y una vez arriba planear en la misma dirección del viento y así comenzar un vuelo de distancia. En este caso, como solemos decir, viento en cola. Una térmica básicamente es aire más caliente que el que hay a su alrededor. El aire es un gas que como tal al calentarse se expande y al expandirse pesa menos y por ello asciende. Para entenderlo mejor, hagamos un pequeño experimento. Tienes que estar en una habitación que tenga alguna ventana, pero que esté completamente cerrada y que no tenga ningún otro hueco por donde se pueda crear una corriente al abrir la ventana, como rejillas de ventilación o una chimenea. Si lo hay, tendrías que taparlos. La habitación tiene que estar a más temperatura que el exterior. Abrimos una ventana que dé al exterior y encendemos un mechero que tenga una buena llama en la parte baja de la ventana. Verás cómo el aire entra hacia la habitación y además más frío. Y si lo ponemos en la parte superior, la llama del mechero nos indica que el aire sale y con mayor temperatura que el de abajo. En general, la temperatura y presión del aire es lo que hace que éste se mueva de un lugar a otro, pero no solo en las térmicas, sino que también es el causante de muchos fenómenos meteorológicos. Por eso, entender lo mejor que podamos cuál es la circulación del viento nos puede ayudar bastante en nuestro deporte. Una de las cosas buenas que tiene Montellano es que al ser una ladera en la cual se suele volar con viento, pues te puedes quedar volando haciendo ladera, como se suele decir, y mientras esperamos que lleguen las térmicas para subir bastante alto y poder comenzar nuestro vuelo de distancia. Pero, ¿qué es lo que realmente ocurre en una ladera para que podamos mantenernos volando sin tener que aterrizar? Esta es la ladera de Montellano. Como veis, una pequeña montañita de una inclinación de unos 45 grados, de unos 350 metros de desnivel y un gran llano delante. Si la cortáramos de perfil y a la vez pudiésemos ver el viento, sería algo así. Esto es una fotografía obtenida con un canal hidráulico de ensayo, en la que se pueden observar las distintas capas de líquido añadiéndole polvo de aluminio. Si pudiésemos ver el aire, esto es bastante aproximado a lo que tendríamos en nuestra ladera. En esta otra imagen podemos observar en el cuadrado que corta transversalmente el viento donde tendríamos la máxima ascendencia, además de las distintas velocidades verticales y horizontales dependiendo del lugar de la montaña, así como otros datos importantes como la altura máxima de ascendencia, que depende de la altura de la ladera y de la velocidad del viento. También se puede ver muy bien la compresión del viento en la parte alta de la montaña, lo cual, como todos sabemos, genera que a veces con nuestro parapente podamos ir en esa zona bastante lentos o incluso para atrás. Bien, pues ahora que ya sabemos cómo funciona la ladera, voy a pasar a lo bueno. Como dije, me he apoyado en la ascendencia de la ladera para poder esperar hasta encontrar una térmica. Ahora mismo el bario indica con su sonido que hay algo por aquí, así que lo que hago es intentar centrarla teniendo en cuenta que es una térmica que está dentro del viento que viene hacia la ladera a unos 25 o 30 km por hora, así que no me puedo despistar. Y para eso lo mejor es escuchar cada pitido del instrumento. Cuanto más agudo y más seguido mejor, pero no me vale si no dura por lo menos 2 o 3 segundos, ya que no sería efectiva para ganar altura. Creo que lo mejor es que me calle y así podéis observar lo importante, la inclinación del cuerpo, los frenos y sobre todo el sonido del bario.
Desde este momento ya no dependo de la ladera. Ahora mismo voy dentro de una burbuja de aire caliente la cual me hace ascender, y a partir de ahora solo me apoyaré en las térmicas. Esto se podría parecer a lo que serían las primeras térmicas del día, que son como burbujas que se van levantando y que conforme más calienta el sol se va alimentando de más cantidad de aire caliente de la zona irradiada hasta que termina formando un chorro continuo de aire ascendente que se va acabando conforme el aire circundante que rellena la zona donde ha salido la térmica va enfriando el terreno. Así hasta que el sol vuelve a calentarlo y comienza el ciclo otra vez. Y así dando vueltas y vueltas durante unos 15 minutos termino arriba en lo que solemos llamar el techo, ya acabando de dar los últimos giros y preparándome para hacer la transición hasta encontrar otra burbuja de aire que me suba. Pero hoy finalizaremos aquí, esta primera parte en la que hemos tocado algunos aspectos básicos necesarios para entender los siguientes capítulos. Os dejo con la voz de mis oportunos colegas de vuelo que siempre suenan en la radio cuando menos los necesitas, aunque alguno no tiene desperdicio. Y desde las alturas sobre tierras andaluzas les mando un fuerte abrazo a todos. Lo dejamos aquí, hasta el próximo capítulo en el que trataremos más profundamente el tema de las ascendencias térmicas y la transición. Buen vuelo a todos.